primeros resultados oficiales de las elecciones en Grecia dan como ganador al partido Nueva Democracia, bloque que estaría a favor de las medidas de reajuste que le exige la Unión Europea para salir de la crisis. Para conversar de este tema nos acompaña la analista internacional de la Universidad Diego Portales, Beatriz Hernández. Beatriz, gracias por estar con nosotros. Hola. ¿Qué significa esto? Había muchas expectativas respecto de lo que iba a suceder durante esta jornada. ¿Son buenas o malas noticias para lo que va a pasar en la eurozona? Ciertamente es siempre incierto, digamos, el resultado de unas elecciones, pero digamos que en este caso han acertado las encuestas. Primero había encuestas de opinión que nos decían que el 80% de los griegos sí querían estar en la zona euro. Evidentemente no quieren seguir manteniendo políticas de austeridad que le está estrangulando la economía, pero sí mantenerse en el euro, no querían salir del euro. Y en segundo lugar, las encuestas de opinión también arrojaban que la tendencia al voto en esta segunda elección iban a dar, digamos, una mayoría, en este caso ha sido una mayoría simple, al partido Nueva Democracia. Y en ese sentido, digamos, ya no se preveía que fuera el ganador el partido de extrema izquierda, Syriza. ¿Cuáles son los efectos hacia adelante? Mañana, por ejemplo, se reúne el G20. ¿Cómo va a ser tomada esta noticia en términos del impacto económico que tendría en la eurozona y también en otras regiones, como por ejemplo Chile y el resto de los países de Latinoamérica? Bueno, las bolsas en Europa abren en unas horas y seguramente vamos a ver, digamos, una ligera subida, pero no grande, digamos, no se toma como una gran expectación, porque como digo, ya se esperaba que ganara el Partido Nueva Democracia y se lograra formar un partido de coalición. E incluso también se había notado que el partido de Syriza, que en un primer momento era muy reticente de aceptar las condiciones del segundo rescate, del segundo plan de rescate, en este caso, en las segunda elecciones ya había suavizado mucho más su tono, había rebajado el tono porque veía que su mensaje no respondía, digamos, a la inquietud del 80% de los ciudadanos que sí querían estar en la zona euro. En ese caso, las bolsas, digamos, se van a seguir, digamos, manteniendo bien, pero no a largo plazo, porque los problemas de Europa son problemas estructurales que requieren muchas más medidas. Y es lo que se va a hablar en el G20. Ahora, en el caso de Grecia estamos hablando de una economía relativamente pequeña si la comparamos con el resto de los países europeos, por lo menos las economías más importantes. ¿Por qué razón Grecia se ha transformado en una especie de símbolo de lo que está sucediendo en Europa y todos los medios y prácticamente todo el mundo económico está pendiente de lo que pasa en ese país? ¿Cuáles son los efectos que podría tener? Bueno, si se hubiera salido Grecia del euro ya había planes de contención para inyectar liquidez a los países que más lo necesitan, que son países como Italia o España, ¿no? Pero la idea no es llegar a esos planes, digamos, de contención, sino que todos los países de la zona euro sigan trabajando por una unión bancaria y fiscal. Lo que pide Angela Merkel es que haya más integración y más responsabilidad por parte de los políticos. Pero tenemos dos crisis política y crisis económica. Entonces, en el caso de Grecia, hemos visto que durante los últimos años ha habido una crisis política que también ha terminado con gobiernos que han tenido que dimitir. Entonces, en ese sentido, es muy importante tener gobiernos fuertes que puedan asumir esa responsabilidad y esa reforma. O sea, recién que el problema de Europa no se va a solucionar en el corto plazo, sino que es un problema más de carácter estructural. Y vemos que situaciones igualmente graves o tal vez más graves están sucediendo en otros países de la zona, por ejemplo, en Europa, Italia. ¿Cuál es la situación actual de esas naciones? El problema, cada país, digamos que ha entrado en zona arriesgada como Italia, España, Portugal o Irlanda, cada uno, digamos, tiene problemas estructurales distintos, pero todos han tenido grandes compromisos. Lo bueno de Italia, digamos, es que con la salida de Berlusconi y la llegada de Monti se están haciendo las reformas que nunca se hicieron durante el gobierno de Berlusconi. Y eso da mucha confianza en los mercados. Los mercados funcionan con confianza. Entonces, realmente en Italia, y el problema de toda Europa es que no hay crecimiento. Y eso, digamos, es lo que rebaja en general la confianza de los mercados. Entonces, a nivel político se intenta dar confianza, pero no se logra reactivar la economía. De ahí que en el G20 se intente también presionar a Angela Merkel para que se terminen estas políticas de austeridad y pueda haber políticas, como ha querido Hollande, políticas de más gasto fiscal que estimulen la economía. Entonces se contrapone directamente, Totalmente. ¿no? O sea, finalmente, ¿qué es lo que seguramente vamos a encontrar una solución que promedie las dos posturas? Porque, lógicamente, que estas medidas de austeridad ya están generando, y lo hemos visto, protestas, centros, digamos,
pugnas, digamos, al interior de algunas ciudades españolas, por ejemplo. Obviamente eso genera algún tipo de impopularidad. Entonces me imagino que aplicar directamente este tipo de planes, no sé si políticamente se podrán aplicar de esa manera. No, Angela Merkel también responde a un electorado, entonces en ese sentido ella, además como buena alemana, prefiere ver, digamos, que hay políticas de integración que se van consolidando. Por ejemplo, en enero entraría en vigor el mecanismo de estabilidad, que sería como un pequeño fondo monetario internacional. Ahora mismo lo que actúa dentro de Europa es un fondo de, digamos, como un fondo de rescate. Pero con este mecanismo de estabilidad sería un mecanismo permanente, con activos permanentes que donarían cada uno de los países miembros. Pero lo que ella quiere realmente es que haya compromisos antes de que Alemania se comprometa más rescatando a países que no cumplen con los criterios, digamos, de la estabilidad. ¿Cuáles son los puntales de este rescate? ¿El de Grecia o el No, de en general, España? en la zona euro. Bueno, en el mecanismo de estabilidad fiscal se estima que se necesitan por lo menos 120.000 millones de euros, ¿no? Como digamos en base. Hasta ahora el fondo funcionaba con bonos que se venden como si fueran como los bonos del Tesoro, que se venden en el mercado con aval de cada uno de los países. Con el nuevo mecanismo va a haber un depósito constante, entonces siempre va a estar ahí, no tienes que estar vendiendo bonos en el mercado. El problema es que, por ejemplo, a España no le compran bonos, a Italia no le compran bonos, y ahí es donde entra, digamos, en quiebra tu sistema financiero, porque ya no hay confianza y no te compran bonos en el extranjero. Bueno, muchas gracias por haber venido a conversar con nosotros respecto a lo que está pasando en Grecia y también en Europa. Gracias a ti. De esta forma ponemos fin a este segmento informativo, pero usted continúa informándose a través de CNN Chile.